Mi apreciado Douglas Orlando Espíndola Díaz, este escenario es suyo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Doctora, muchas gracias. No sé, creo que la cámara no está, mi cámara no está activa para que me dé permiso. Ya voy a ver si lo puedo activar desde acá. Se activó fue la mía. Ya lo... Sí, señora. La tiene que activar su merced porque yo no le tengo prohibido el Dice uso. que no puede iniciar su video porque el No hosteador lo puede. detuvo. Bueno, no sé si me están viendo mi pantalla. Sí, señor, la presentación la vemos perfecto. Estoy mirando lo de la cámara. Vale, de todas maneras, pues No, yo la los tenemos saludo. bloqueada, él la puede activar. Los saludo a todos. Les agradezco haber aceptado esta invitación. Mi intención, como siempre lo he tenido, es poder compartir mi experiencia a través de algunos 38, 40 años, porque yo empecé a hacer declaraciones de renta de personas naturales en el año 83. Entonces ya ni sumo cuántos años llevo en este tema. A través de los años, precisamente, cuando nacen los computadores, por allá en el año 90, 91, cuando ya se podía comprar un computador, pues lo primero que hicimos fue realmente tratar de que todas esas tareas, en lugar de hacerlas a mano, las pudiéramos hacer a través de un sistema, a través de una herramienta, como siempre ha sido el Excel. Y básicamente, este trabajo que yo les voy a mostrar y esta herramienta no se hace en 8 días, no se hace en 15 días, se hace a través de muchísimos años, sino que uno va adaptándola a los requerimientos tributarios de hoy. Entonces, poco a poco fui organizando la herramienta que hoy les quiero mostrar. Bueno, pues digamos que este es el menú principal donde están sus botones, cada uno. Vamos a mirar esta parte de datos básicos del cliente, la teoría del impuesto de renta, que la verdad, esa teoría no voy a profundizarla. O sea, si alguien quiere, de pronto hay muchos portales donde le explican conceptos básicos. Aquí vamos a tratar de mirar la parte práctica. ¿Qué hacemos con los documentos que nos entrega el cliente? ¿Sí? Vamos a tener una partecita de un resumen que al final nos va a arrojar, pues como todos los indicadores, otra parte de análisis. Vamos a tener las tablas que se liquida según el artículo 241, otra tabla de costos para cuando vendemos un inmueble o vendemos unas acciones. Entonces, en este momento, digamos que me interesa algo de un balance, pero no cuando una persona está obligada a llevar contabilidad. Ahí hay un balance en términos muy sencillos por aquello de que nuestros amigos de los bancos muchas veces para un crédito bancario, pero tráigame unos estados financieros. Ya les voy a mostrar que sí se pueden hacer unos estados financieros de forma muy sencilla, pero sobre todo nosotros como contadores tenemos que decirle que, como menciona la norma, no está tomado de ningunos libros de contabilidad. Eso está tomado de unos registros, si se quiere, en la cual se basa para la declaración de renta. Entonces hay que tener cuidado, eso se llama firma de contador con salvamento. Ya les mostraré esa partecita. Bueno, y vamos a la parte más importante de una declaración de renta, que es el literal K
del artículo 631 del Estatuto Tributario. Aquí quedó mal no es 621, es 631, listo. Por lo tanto, aquí le pongo una imagen que es como la columna vertebral, efectivamente es la columna vertebral de una declaración de renta de una persona natural, porque ahí va a estar absolutamente el detalle de todos los renglones, son algunas 800 filas. Bancos, ¿cómo así bancos? Sí, claro, cuando muchas veces el cliente es desordenado y en un momento determinado toca hacerle un análisis de qué fue lo que pasó con sus bancos. Tiene 2, 3 bancos y se la pasa, valga la redundancia, pasando el dinero de una cuenta a otra, transfiriéndolo. Todo eso que yo les cuento es fruto de la experiencia. O sea, aquí no hay nada que es que se me ocurrió por ahí porque me brilló la inteligencia. No, todo es fruto de la experiencia. Entonces, el día que yo hice ese anexo es porque tuve un requerimiento de un cliente y entonces la DIAN estaba diciendo, ¿por qué sus consignaciones dan tanto y usted en sus ingresos dijo que daba tanto? Entonces, explíqueme, señor. Yo diseñé eso para contestarle a la DIAN y poderle dar la certeza que la DIAN en un momento determinado necesita para uno demostrarle que la declaración quedó bien hecha. Bueno, y así sucesivamente. Aquí, ¿qué pasa con los aportes o cómo se registran los aportes en el caso de un independiente? Algo de subcapitalización, ¿qué pasa cuando yo vendo un inmueble? ¿Qué pasa con las consignaciones? Conozco varios autores que hablan de declaración de renta, con los que yo estudio, libros, etcétera, pero yo extrañamente no entiendo por qué no hablan de la conciliación de las consignaciones, no entiendo. Cuando para mí es muy importante, dado que afortunadamente la DIAN publica la información de lo que los bancos le dicen al contribuyente en la información exógena. Entonces, no podemos desaprovechar esa información pues para hacer algo que valga la pena y el día que la DIAN nos requiera, pues nosotros ya tenemos organizado el tema. O sea, pienso que la conciliación de las consignaciones y la conciliación patrimonial se debe hacer antes de y no después de. Después de, el día que te requieran va a ser muy difícil sacar el tema adelante, pero si tú hiciste un trabajo muy juicioso de conciliación de consignaciones, pues en ese momento la cosa muy fácil. La sanción de extemporaneidad, si es el caso, cómo se manejan, se trata las acciones y aportes, los formularios, básicamente el formulario 210 para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Aquí no me meto con el formulario, con el anexo, con el formato 2517 para personas obligadas a llevar contabilidad. No, yo no tengo, de mis 130 declaraciones de renta que hago, yo no tengo 1 o 2 casos, y pues no vale la pena ponerme a hacer todo un desarrollo que duraría meses para hacer un 2517. Entonces, esto es para una persona natural que no lleve contabilidad. Impuesto al patrimonio, ahí está la liquidación, y activos en el exterior. ¿Sí? Ahí están los formularios y esto sale todo de forma automática. Bueno, aquí viene una partecita que bloquear o desbloquear. ¿Para qué? Yo debo permanecer desbloqueado mi herramienta durante todo el tiempo que la trabaje. Pero al final, cuando yo termine, necesariamente debo bloquearla. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los archivos de Excel son muy susceptibles, son de mucho cuidado y en un momento determinado es posible que le demos un enter donde no le demos y se nos dañe la información. Entonces, es en ese sentido que yo debo bloquear, de manera que solo me sirva para consultar hacia adelante, hacia el futuro. Pero
en ese sentido, ¿bloqueo el archivo o no lo bloqueo? Aquí viene una parte también muy importante. Desde la ley 1607, cuando el tema de hacer una declaración de personas naturales cambió fuertemente, cambió significativamente. Entonces, a raíz de eso, yo me inventé una tablita que a mí me ha funcionado. Douglas, ¿cuánto me hace la declaración de renta? Es muy difícil contestarle esa pregunta a alguien, porque yo no sé esa persona qué tantos activos tenga, qué tantos ingresos tenga, qué tanto me pueda demorar en el análisis. Entonces ya les explicaré, ya les mostraré, pues que me parece que a mí me ha funcionado. Yo les digo, mire, según lo que usted me está diciendo que tiene de patrimonio y de ingresos, le da 150,000, le da 200,000 pesos. Si empieza a llorar, pues les hacemos un descuento en porcentaje, pero siempre tratar de tener esa partida, esos honorarios que arranca por ahí en los 80,000 pesos, hacer una declaración donde te vas a demorar una hora y termina en el rango más alto, que es un salario mínimo para una persona que tiene 300, 400 millones de pesos de ingresos. Yo tengo un cliente de 7,000 millones de pesos. Entonces yo le cobro un salario mínimo, no es costoso, pero realmente el cliente va a quedar contento que yo lo estoy midiendo con una vara, no simplemente lo que se me ocurra cobrar. Entonces ya llegaremos a ese punto. Bueno, entonces empecemos con el tema de los datos básicos del cliente. Como siempre yo en mis otras charlas les muestro que uno ante todo tiene que ser muy, muy organizado. El día que nosotros seamos desorganizados, ese día vamos a cometer errores necesariamente. Entonces, yo siempre les comparto este archivo, que se llama clientes, Les muestro aquí el título del archivo, aquí se llama clientes. De manera que, por ejemplo, a partir del cliente 1051 hacia abajo, tengo las personas naturales. Las personas jurídicas las tengo del 001 hasta el 150. Y hay que tratar de llenarle pues toda esta información, de manera que siempre vayamos a tener este archivo guardándole muchos datos que necesitamos en un momento determinado para muchas cosas, hasta la contraseña de la entrada a la DIAN, muchas veces la firma digital, dado que nosotros, como planteábamos por ahí que días en una discusión, es que los contadores no deben tener la firma digital de los clientes. Vaya a poner a un cliente, a un representante legal a firmar. Eso no es tan fácil. Ese sería el mundo ideal, pero yo les contestaba, mire, lo que pasa es que nosotros los contadores no somos ningunos delincuentes, nosotros no somos ningunos falsificadores. La misma ley nos dice que debemos dar fe pública. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos personas de altísima confianza en la sociedad. Eso implica que a mí el 99.99% de mis clientes me dan la firma digital, porque yo no soy ningún delincuente, yo no voy a hacer, con esa firma digital yo no voy a hacer ningún mal a nadie. Entonces, si yo soy una persona de absoluta confianza, pues yo no le veo malo que yo le firme por la persona. Al contrario, me van a dar las gracias. Pónganse a pensar una persona, un viejito de 65, 70 años que no tiene ni idea no, si usted no la firma, yo no le hago la declaración. Eso solo funciona en las cabezas del director de la DIAN. En el mundo ideal, en el mundo real, eso no funciona. Funciona quién es una persona de confianza. Douglas, claro, yo le entrego la firma digital. Pero si usted es un contador que de pronto no le inspira confianza, pues a lo mejor no se la van a soltar. Bueno, entonces toda esta información hay que tratar de llenarla pues de la mejor manera. Si no es válido, pues no se llena, pero tratar de tener aquí todos los datos de las personas para que tengamos esta facilidad, que
que al cambiarle el numerito acá, automáticamente nos llene todos estos datos que nos los va a traer de forma sencilla. Bueno, ¿qué más necesitamos? Necesitamos mirar, por ejemplo, si es la primera vez que la persona va a presentar declaración de renta, por lo tanto le escribiremos 1, le escribiremos 2 o le escribiremos 3, así de sencillo. Déjenla normalmente en 3 para que no se les de pronto quede el archivo con el 1 y le va a liquidar la sanción, el anticipo para el año siguiente y se lo va a liquidar mal. Entonces es mejor dejarlo siempre aquí en 3. Lo digo porque me pasó el año pasado con una declaración y la DIAN nos hizo corregir y desde luego que me tocó pagar la sanción porque el error es mío. Bueno, sin esta información del año anterior, sin esa información no se puede hacer la declaración de renta. De manera que si a mí me contratan como para hacer la declaración del 2019 y no me dejan, no me muestran, no me entregan la declaración del 2018, no se puede. No se puede porque sin el patrimonio bruto, sin los pasivos, no hay renta presuntiva. Sin el impuesto de renta no se puede liquidar el anticipo para el año siguiente. Aquí está, si hay de pronto un saldo a favor, si tiene bienes afectados, si tiene casa de habitación. O sea, todos estos datos son absolutamente contundentes y claros y hay que tener cuidado en escribir el dato que es. No de un borrador, sino preferible del formulario propiamente dicho, porque uno se puede equivocar. Estas equivocaciones en este sector implica que necesariamente la DIAN lo pueda uno sancionar, porque hay sanciones o análisis en la DIAN de forma y hay sanciones, análisis, programas de auditoría, de fiscalización de fondo. Esto implica una sanción que fácilmente la DIAN lo va a detectar. Un error en esa información. Entonces, debemos trabajar con cuidado. Bueno, por aquí hay otras preguntas que hay que responder. Resulta que si recibió rentas de trabajo, el parentesco con el dependiente. El parentesco con el dependiente. Entonces toca escribir hija, esposa, hijo, etc. Recibió rentas de trabajo. ¿Tiene dependientes? Hay que contestar que sí o que no. Porque si yo contesto que no, pues no va a ser el cálculo, por allá les mostraré ahorita dónde va a ser el cálculo. De igual manera, ¿cuántos meses? Porque no es lo mismo ser dependiente y haber trabajado solo 3 meses en el año como dependiente, porque de pronto era independiente anteriormente. Entonces, por eso hay que esto en función de meses. Bueno, si recibió rentas de trabajo, ¿pagó medicina prepagada? Entonces, si la respuesta es sí, necesariamente, si la respuesta es sí, hay que escribir la palabra sí, de lo contrario, al responder que no, él no va a hacer el cálculo. Lo mismo, al dependiente, hay que identificarlo, ¿sí? Hay que identificar. Bueno, aquí están los requisitos de por qué necesariamente lo obligan a declarar. Si cumple con cualquiera de estos requisitos, necesariamente lo van a obligar a declarar. Aquí están los datos del año anterior. Estos van a servirnos para el año siguiente. Bueno, todo esto es lo que pregunta el aplicativo de la DIAN cuando yo voy a subir el formulario. Cuando yo voy a subir el formulario. Entonces, si yo le contesto de una manera diferente, pues eso va a tener allá su consecuencia. Entonces, lo ideal es que se conteste de esta manera. Sí, no, 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 a estas 4 preguntas. Bueno, aquí hay un análisis para efectos del artículo 10 del Estatuto Tributario, desde el punto de vista de la residencia. Entonces, si yo le contesto aquí que esa persona tiene 179 días, entonces él me va a decir que no es residente y por lo tanto no me va a dejar usar el formulario. Dice, no residente, no puede usted usar este formulario, use el formulario 110. Entonces necesariamente aquí, para que me funcione el tema, tengo que decirle que
tengo que decirle que sí. Bueno, lo mismo que si viajó al exterior en calidad de diplomático. O sea, todo esto es para contestar que sí o que no. Y eso le va a dar la calidad para que use este formulario o para que no lo use. O sea, son ayudas, son análisis que entre tanta situación del artículo 10, entre tantas preguntas, entre tantas posibilidades, pues yo trato de resolverlas de alguna manera para que me ayude, porque pues que esa básicamente es la intención. Bueno, sigamos con algo de teoría, pues que como les decía, es simplemente una pequeña ayuda, ¿sí? Me parece que vale la pena que vayamos directamente a la columna vertebral. Como les decía, ¿qué tiene aquí de interesante? Pues que yo puedo escoger las secciones en las que está dividido el formulario, ¿sí? En las que está dividido el formulario. Aquí está el formulario tal cual y ahí están las secciones. Trato de ayudarme con colores, ¿sí? Porque como es un formulario tan extenso, entonces trato de ayudarme con colores. De manera que vamos a mirarlo en términos generales. El patrimonio, inicialmente, pues lo que nosotros entendemos como activos, luego vienen las deudas y ya entra lo que es la cédula general. El gran cambio entre la ley 1819 y la ley 1943, que es con la que estamos trabajando, aún por el hecho de que la Corte Constitucional le haya declarado inexequible. Eso no quiere decir que para la declaración de renta de las personas naturales no estemos con esa ley. Entonces, todo esto está en función de la ley 1819. Entonces nos dijo, mire, las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales las vamos a unir y vamos a dejar una sola que se va a llamar renta general. Pero cédula general, pero aún así las dejó de cierta manera individualizadas, analizadas en función de cada una. Y al final, pues va a sumar las tres rentas y va a multiplicar por la tabla respectiva del artículo 241. Bueno, entonces, la idea es que vamos a tratar de mirar en términos sencillos y en términos generales, pues cada situación de estas. Bueno, ¿qué más trae el formulario? Las rentas de pensión, es lo más sencillo, las rentas de pensión. Las rentas de dividendos y participaciones, un poco complicado con el tema de que le pagan dividendos y tienen muchas situaciones y tiene varias tablas. Ya les mostraré las ganancias ocasionales, ya como tal la liquidación privada, el cálculo de la renta presuntiva, la conciliación patrimonial. A esto, esta parte hay que tener cuidado, hay que tratar de entenderlo, que si yo tengo un patrimonio líquido de 100 millones en el 2018 y en el 2019 pasé a 200 millones, tengo un incremento de 100 millones de pesos y me gané 50 y resulta que tuve un inmueble que se me incrementó en 20, faltan 30 millones de pesos. Si uno no hace este análisis de la conciliación patrimonial, con toda seguridad va a haber un requerimiento y lo van a obligar a hacer una corrección. Si no lo hace, le van a dar una multa por un incremento injustificado de su patrimonio. Entonces, en todas esas cositas son las que vamos a mirar, ¿sí? Como les decía, todo es fruto, o sea, todo lo que ustedes están viendo no es al azar, es fruto de la experiencia, porque, por ejemplo, estas dos columnas es para colocar la información del año anterior. ¿De qué? De sus activos y de sus deudas o de sus pasivos. Para efectos ya de los ingresos del año anterior y de los costos y todo eso, ahí ya no le veo, digamos, como ninguna justificación.
Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me entregan la información, yo debo colocar, pues, de qué se trata, efectivo, bancos, etcétera, y enfrente, inicialmente, antes de empezar a hacer cualquier cosa, porque aquí me va, como yo tengo aquí en los datos y le escribí cuál fue el patrimonio, ¿cierto? ¿Cuál fueron sus acciones? ¿Cuál fue sus deudas? Pues aquí en el anexo, en la columna vertebral, pues me va, yo primero le tengo que escribir, pues de qué se trataba y cuál es el valor para que aquí me aparezca que eso está cuadrado. O sea, yo no puedo arrancar a hacer la declaración en este bloque, aquí hasta la columna J, sin primero mirar la información del año anterior, porque eso es lo que me va a permitir, primero, hacer un análisis de qué pasó. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que esa persona tiene por acá, tiene un CDT en el año anterior por 100 millones de pesos, ¿cierto? Y entonces cuando, miren que inmediatamente aparece ahí, claro, porque el señor, pues yo debo de escribirle los 100 millones de pesos acá, los 100 millones de pesos para que inmediatamente pues me diga que mire que eso está cuadrado. Bueno, entonces les sigo con el cuento del CDT. ¿Qué pasa si al año anterior la persona, cuando yo le pedí los documentos, acuérdense, quiero que tengan en cuenta que las personas naturales son muy desorganizadas, no les gusta contar, que absolutamente nadie se entere si tiene, si no tiene, si vendió el carro, si no lo vendió. O sea, con las personas naturales hay una gran lucha porque son muy desconfiados, ¿sí? No quieren que absolutamente nadie se entere de lo que tiene. Entonces uno le termina sacando los datos con ganzúa. Uno se los va sacando de a poquito. Ese de a poquito es precisamente para eso. Oye, ¿cómo así que en el año 2018 usted tenía un CDT por 100 millones de pesos? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué usted este año no me dice o sea, está bien que lo redimió, listo, estamos de acuerdo, pero entonces, pues, ¿qué pasó con los 100 millones? Porque el señor pudo haber comprado un carro, pudo haberse lo que sea, no importa, pero lo que yo quiero es que si uno tiene la información de forma vertical comparada con el año anterior, necesariamente eso nos va a ayudar a que no cometamos errores. Afortunadamente, la DIAN desde el año 2013 nos publica la información, no toda, desafortunadamente. O sea, hubo unos años, creo que hasta el 2015, 2016, que nos decía cuáles eran las cuentas por cobrar y cuáles eran las cuentas por pagar, que todo el 100% de los informantes en Exógena nos habían, no, le habían informado a la DIAN. Desafortunadamente, pues quitaron muchas cosas. Queda todo lo que son ingresos, todo lo que son retenciones en la fuente, y afortunadamente queda el tema de las consignaciones, que ya ahorita lo vamos a mirar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque la costumbre siempre será, usted no me dijo, señor contador, yo le di el papel. Entonces, acostumbrémonos a que todo sea por escrito, sea por correo electrónico, que sea por el medio que sea, pero que sea, porque siempre cuando la DIAN nos van a requerir, siempre van a buscar el culpable. Y el culpable siempre va a ser el contador. Entonces, tenemos que defendernos. ¿Cómo nos defendemos? Pues siendo muy claros cuando pedimos la información. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de pedir, deme su impuesto de vehículos que pagó el año pasado. Eso no sirve para nada. Para mí no sirve para nada. Ya les voy a mostrar por qué no sirve para nada el impuesto de vehículos, a no ser que, pues, que tenga el vehículo y que lo use. Pero un vehículo particular que nos sirva para costos y gastos, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo lo hago es para, no, Douglas, es que yo vendí ese carro. Mira que ahí me estoy enterando que lo vendió. Pero si yo no le pido sus vehículos, pues posiblemente voy a cometer un error. Entonces, son cositas que uno aprende con los años a manejar el cliente para tratar de hacer las cosas lo mejor posible.
Entonces, vámonos aquí con el cuento del CDT. Ustedes ven unas rayas azules acá, ¿sí? Unas rayas azules. ¿Cuál es la idea de esas rayas azules? La intención mía es que esas rayas azules nos van a alimentar el formulario 160, aquí está, de la declaración de activos en el exterior. De manera que no alteren esos campos. Déjenlos, si la persona no tiene activos en el exterior, pues no lo toquen. Para eso hay otros campos para eso. De manera que si sí los tienen, pues veamos aquí fácilmente que está para escoger el país, para escoger si es la naturaleza, el tipo de activo, la identificación, etcétera. Porque lo que yo pretendo es que si esta información está ahí, pues el famoso impuesto al patrimonio, perdón, la declaración de activos en el exterior, pues va a salir automáticamente. Va a salir automáticamente. Entonces es tratar de matar como todos los pájaros en un solo tiro. Pues en el momento que me entero que la persona tiene activos en el exterior, en el momento que me entero, pues inmediatamente yo voy a decir, aquí mismo me va a quedar la información lista para hacer mi declaración de activos en el exterior. O sea, trato de matar, pues, digamos, como tres pájaros. ¿Cuál es el otro pájaro? Pues si la persona tiene más de los 5.000 millones de pesos para el famoso impuesto al patrimonio. Bueno, entonces eso es básicamente lo que yo pretendo, que con esta columna pues haríamos absolutamente todo. Bueno, entremos en detalle. ¿Qué otras cosas están interesantes frente a cómo se declara lo que hay en efectivo, cuentas de ahorro, otras inversiones, cuentas corrientes, etcétera? Uno, pues por su valor de cierre 31 de diciembre según el extracto. Ahí no hay ninguna duda. Sí hubo un cambio en la ley 1819 porque la idea era que yo, cuando tenía un activo en el exterior, unos dólares en una cuenta en Miami, los declarara por el valor al 31 de diciembre de la tasa de cierre dólar versus peso. Pero eso cambió. A partir de la ley, inclusive cambió desde la ley 1819, los activos y pasivos en moneda extranjera se deben expresar con la tasa que estaba en el momento del reconocimiento inicial. Y cuando yo los venda, sí hago el ajuste por la diferencia en cambio. Mientras tanto, si el dólar en ese momento estaba en 3.000 pesos, déjelo en 3.000 pesos. En otras palabras, si es la misma cantidad, declárelo por el mismo valor del año anterior. ¿Listo? Entonces, ahí tengo dos lineecitas para efectivo, cuentas por cobrar de activos en el Excel. De resto, normalmente se declara por el valor al 31 de diciembre, según los extractos, básicamente, en términos sencillos y en términos generales. Por aquí hay una partecita de los dineros consignados en el 2017 y siguientes en fondos de cesantías y que a diciembre 2019 seguían en el fondo. Entonces, eso hay que declarar. Des en cuenta que esta herramienta es muy completa en el sentido que tiene la parte tributaria, que tiene el sustento según el decreto único tributario, según la norma, según el artículo, o sea, de lo relevante. Des en cuenta que cuando pican acá en el patrimonio, pues ahí está el sustento. O sea, es un tema de, yo cómo veo esta herramienta, yo la veo que es se me fue la palabra. Bueno, donde yo debo coger cada documento e irlo colocando donde toca. Es un rompecabezas. Yo veo esta herramienta como un rompecabezas. Entonces, me entregan los documentos el cliente y yo debo analizar cada documento donde lo vamos colocando. En el momento que yo lo coloque en el puesto que es
pues sencillamente me va a liquidar mi impuesto sin mayor dificultad. Me va a dar muchas situaciones como, por ejemplo, no tiene derecho al beneficio de auditoría, que sale por allá en rojo. No tiene derecho el beneficio de auditoría del 2019. O sea, si sale que no tiene derecho, no hay nada que hacer, pero yo puedo sí tratar de mirar, subiendo de pronto el impuesto, si tiene derecho para el año entrante. Y aquí me va a decir si hay faltante para el beneficio de auditoría o no, y si se cumple, pues aparecerá en verde. ¿Sí? Todos estos botones tienen su funcionalidad de que si no me está mostrando lo que deberíamos de tener cuidado con el beneficio de auditoría, pues va a aparecer en rojo o en verde. Bueno. Siguiente pregunta. Las acciones y aportes en sociedades anónimas limitadas y asimiladas, nacionales y extranjeras, ¿cómo se declaran? Por su costo, sencillamente. Sí hubo una norma hace muchos años, pero eso la delegaron hace rato, que decía que era que las acciones y aportes se declaraban por su valor al 31 de diciembre. Eso cambió, eso cambió. ¿Sí? Entonces, para nada, en ningún momento se declaran por su valor intrínseco contable. Nunca se declaran por su valor intrínseco contable. Siempre es por su valor nominal, por su valor histórico. Aquí hay algo de escribir los inventarios, pero pues digamos, si hay inventario sería para personas que lleven contabilidad, porque esto yo lo puedo, si no me toca hacer el 2517, pues yo lo podría usar para una persona que lleve contabilidad si le coloco los valores contables en su respectivo puesto. Entonces, por eso, digamos que a mí me sirve en ese sentido. Pero si es un comerciante y tiene más de 1,450, más de 145,000 VT, y que le toca hacer el 2517, esta herramienta no le sirve para eso. Tan sencillo como es. Bueno, vayamos a esta lineecita. ¿Por qué tengo esta lineecita de color verde? Perdón, de color naranja, amarillo. Porque resulta que ahí yo debo colocar la casa de habitación. Eso tiene su tratamiento tributario. Entonces tratemos de meter aquí únicamente el tema de la casa de habitación. Normalmente tenemos que los inmuebles tienen alguna participación, a veces digamos el 100%, pero normalmente eso hasta afortunadamente ahora en el avalúo catastral aparece ese porcentaje. Ya les voy a mostrar algunos documentos donde se ve eso. Bueno, aquí viene siempre la recomendación. ¿Cuál es la norma para declarar los inmuebles? Pensemos que esta persona tiene estos 5 inmuebles acá. ¿Cuál es la norma? El mayor entre el valor del costo más las mejoras, más las adiciones, que uno pueda probarle a la DIAN que hizo una mejora. Y lo debe comparar contra el valor del predial. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, mi costo fueron 50 millones de pesos, ¿cierto? 50 millones de pesos. Y posiblemente me llegó por 60 millones de pesos, me llegó por 60 millones de pesos. Entonces yo lleno esos dos datos y él me va a hacer en forma automática. ¿Por qué? Porque el valor fiscal. ¿Por qué? Porque el señor solo o el cliente solo tiene el 50%. Si yo le coloco que tiene el 100%, pues me va a tomar los 60 millones de pesos. Pero si de pronto es al contrario, que aquí tiene 70 millones de pesos, ¿cierto? Su costo, pues va a tomar los 70 millones. O sea, esto está listo. No tienen que preocuparse. Es colocar en forma adecuada cuál es el valor del activo y cuál es el valor del predial. Y a través de fórmulas, eso está ahí para que tome el mayor de los dos y no nos equivoquemos. Y no nos equivoquemos. Bueno, otra de las grandes dudas que siempre aparecen es que yo compré un carro en el año 2016 y el carro valía
y el carro valía, no sé, 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Douglas, ¿y cómo así? Y en el impuesto de vehículos dice que mi carro vale 20 nomás, declarémoslos en 20. No, 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 no y no. La norma es muy clara. Los vehículos siempre se deben declarar por su costo fiscal, reajustado, si se quiere, con los reajustes del artículo 70 del Estatuto Tributario. Entonces, pues digamos, ante la contundencia de la norma, pues uno ya sabe de que no es como quiera el cliente que se declare el activo. Es como toca, es como toca. Bueno, aquí se me olvidó una partecita. Vayamos a mirar este tema de lo que son las acciones y aportes. Bueno, esto lo tengo diseñado precisamente si la persona quiere colocarle el costo fiscal según el artículo 272. De manera que yo le lleno todos estos datos, y él informa en forma automática. Aquí aparece el reajuste que yo le puedo hacer según el artículo 70 de acuerdo al año de compra. Eso arranca en el año 91 con su costo y a través de adiciones o retiros, porque yo puedo haber comprado más acciones o menos acciones, al final me va a decir cuál es mi costo. Al final me va a decir cuál es mi costo fiscal con esos ajustes. Bueno, una partecita muy importante es este bloque. ¿Para qué es ese bloque? Es en el caso de la venta de esas acciones o aportes. De manera que para el año 2018 se debía declarar por el 115 del patrimonio líquido de la sociedad del año anterior. Pues toca tener la declaración de renta si se trata de acciones o aportes de la sociedad que yo tenía ya. De otra manera no puedo liquidar si vendieron las acciones o aportes. Y para el año 19 eso subió al 130%. ¿Ok? De manera que todo eso ya está organizadito para que haga los cálculos y si vendió, pues aquí nos va a aparecer las ganancias ocasionales sin ningún problema y con toda certeza. Inclusive este mismo cuadro se usa para la venta de unas acciones de una persona jurídica. Cuando alguien quiere, es que en la empresa vendieron las acciones, tal persona o tal empresa las vendió, este cuadro sirve para las dos cosas. Solo es cuestión de llenar la información acá, solo es cuestión de llenar y él automáticamente le va a sacar cuál fue la ganancia ocasional, con toda certeza y con toda tranquilidad. Y sobre todo, pues que está basado en la información. Ahí no hay pierde, ahí no hay ninguna duda de cómo se maneja ese tema. Bueno, de manera que si yo con estas dos lineecitas soy juicioso y quiero traer mi información, pues primero voy a llenar esta información para que le hagamos el ajuste, si se quiere. Yo tengo la costumbre de hacerle el ajuste según ese artículo 70, porque uno ve que a través de los años las empresas pues todos los días valen más. Entonces me parece que, no, unas acciones, ¿cuánto vale? No, 500,000 pesos. Y uno va realmente a mirar y esas acciones valen muchísimo más. Entonces, ese mecanismo del artículo 70 ahí está establecido para eso. Entonces, yo lo puedo declarar de esa manera. Bueno, pero es muy diferente el análisis del artículo, perdón, en el caso de las ventas, porque ahí voy a trabajar con esta tabla. Con esta tabla que todos los años la DIAN saca un decreto donde me dice, mire, el día que usted venda unas acciones y la compró en el año 1955 o un bien raíz y lo vendió, pero lo había comprado en el año respectivo, lo debe multiplicar por estos valores. Estos no son porcentajes, hay que tener cuidado. Por si uno quiere hacer los cálculos en forma individual, no son porcentajes, estos son valores absolutos. ¿Qué quiere decir? Que yo debo multiplicar por
3.143.30, no por 3.143.30%, porque matemáticamente no es lo mismo. Todo eso está ahí en la herramienta y él le hace el tema. De una vez, si quieren, miremos las diferentes posibilidades que se tiene para liquidar la venta de un inmueble. Miren todas las diferentes posibilidades. Entonces, ¿cuál fue el valor de la venta? ¿Cuál fue el año de compra? Porque basado en ese año de compra, pues él va a ir aquí a esta tabla y va a traer ese factor multiplicador. Y entonces, es normal que a uno le pregunten, Douglas, es que yo voy a vender mi casa, ¿por cuánto lo vendo? Primero, desde la ley 1943 y ratificado por la ley 2010, ya no se puede por cuánto, ¿no? El notario, si va a mirar que ese inmueble está mal vendido, él no va a permitir correr la escritura, ¿sí? Él va a hacer el análisis. Pero nosotros vamos a tener acá cómo determinar cuál va a ser la ganancia ocasional o cuál no va a ser la ganancia ocasional en el caso de una persona natural. El día que ustedes quieran la venta de un inmueble o de un vehículo para una persona jurídica, me dicen y yo les comparto una herramienta muy importante que dice, sobre todo cuando hay depreciación y con el tema de la renta por recuperación de deducciones. Yo ya lo determiné en 3 escenarios diferentes que se pueden presentar. Bueno, entonces son cositas como les decía, que en un momento determinado pues nos van a ayudar. Espérenme un momentito, cierro esto porque de lo contrario no voy a saber qué hora es. Bueno, entonces, eso a nivel de cómo declaro yo las acciones si las quiero hacerle el ajuste del artículo 70, que me parece que vale la pena hacerlo, y ahí sería muy fácil determinar. Bueno, ¿qué otros activos se pueden presentar? Cuentas por cobrar, participaciones por cobrar, aportes voluntarios a pensión, pero eso tiene ahí su norma, intangibles, otros activos. En términos generales, una persona natural no tiene nada adicional, en términos generales. Bueno, el siguiente tema son las deudas, simple y llanamente, las que sean que ¿qué? Ahí hay otra discusión interesante. Aquí está. Para los no obligados a llevar contabilidad, los pasivos por préstamos y otros similares se deben soportar con documento de fecha cierta. Eso dice el artículo 767 y el artículo 770, pero también el artículo 771 dice que si la contraparte declaró esa respectiva cuenta por cobrar y sus rendimientos, yo puedo tomar una información, tomar una deuda que no tenga un pagaré, tomar una deuda que no tenga el soporte que pide el artículo 767 y 770. El artículo 771 dice que sí se puede, desde que yo le diga a la DIAN, mire, yo le debo a Pepito Pérez, le debo 100 millones de pesos. Y Pepito Pérez en su declaración de renta metió esa cuenta por cobrar y metió esos rendimientos financieros. Entonces, absolutamente válido porque nuestros amigos, los abogados, se les crispan los pelos cuando no hay documento de fecha cierta, pero el artículo 771 sí dice que desde que la otra persona tenga la cuenta por cobrar y sus rendimientos declarados es absolutamente válido. Podemos tomar el pasivo con toda tranquilidad, no pasa nada. Bueno. Entonces, aquí que hay que tener cuidado. Número 1, este cuadre para mirar
que el año pasado, como les había comentado, todo eso depende de la información que coloquemos ahí, ¿sí? Y nos va a dar siempre si eso está descuadrado respecto a ese dato de ahí. Entonces, recomendación, por favor, siempre llenen la información del año anterior. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer un análisis en forma horizontal de cada ítem. Sobre todo para lo que yo les dije hace rato, sacarle al cliente con ganzúa la información. Bueno, vámonos para la cédula general. Como les había comentado, reunieron las rentas de trabajo, las unieron con las rentas de capital y las unieron con las rentas no laborales. Y a cada una le hicieron su propia depuración. Para mí no era la idea de la ley 1943 y de la 2010, no era la idea, pero la DIAN lo vio de esa manera, pues listo, el que manda, manda, así mande mal. Entonces, digamos que aquí hay que simplemente saber leer el formulario 220. Saber leer el formulario 220. Espérate que me bajé y estamos hablando de las rentas de trabajo. Aspectos generales, ahorita les mostraré algunos documentos para ir haciendo como el ejercicio desde el punto de vista de la práctica. Bueno, entonces, ¿qué hay acá? La información normalita de salarios, cesantías, intereses, indemnizaciones laborales y de pronto otros ingresos originados en la relación laboral. ¿Qué es lo nuevo frente a la declaración del año pasado? Que la compensación por servicios personales, ya no hay que separarlo y llevarlo en dos partes diferentes. Aquí toca meter absolutamente las dos situaciones. Cuando una persona natural, voy a mostrarles de una vez esa partecita que yo tengo por acá como análisis. ¿Cuál es el análisis? Con esta herramienta que es para liquidar la retención en la fuente de todos los trabajadores de la nómina común y corriente de toda la vida, esta también nos debe servir, según el artículo 383, para si la persona contestó que no a la pregunta del artículo 103 o contestó que sí. Estas dos, el que contestó que no y el que contestó que sí, el año pasado tenía cada uno un tratamiento diferente. Cada uno tenía un tratamiento diferente. Este año lo unieron. Y entonces queda aquí todo. Que le aplicaron las tarifas tradicionales. ¿Sí? Estas tarifas tradicionales acá, en esta partecita. O que le aplicaron el artículo 383. Todo toca meterlo acá. ¿Listo? Porque esa partecita, pues la norma lo cambió y la DIAN lo incluye, lo lleva a este botón, a esta partecita. Bueno, aquí vienen los ingresos no constitutivos. Cada uno ahí tiene su propia situación. O sea, cuando uno necesite, pues simplemente, muy fácil, mire, los aportes a salud en términos generales, los beneficios que le dieron por alimentación, los aportes a pensión, los aportes a fondos de pensiones obligatorias RAIS, ¿sí? O sea, cuando se pasa se hace un aporte voluntario y luego se le pasa a las pensiones obligatorias, entonces ahí va. Si de pronto tiene unos apoyos económicos no reembolsables o condonados por el Estado, entonces ahí va también esa parte. Ingresos no grabados, entonces aquí asociados a las rentas no laborales. Eso era lo que yo les iba a mostrar por acá cuando decimos los aportes. Pues aquí nosotros vamos a colocar el valor, el IBC del 40% para las rentas
de trabajo que cotizó como no cotiza, como independiente, las rentas de capital, también vamos a colocar aquí mes a mes el IBC, y las rentas no laborales mes a mes. ¿Para qué? Para que aquí, de forma instantánea, quede sin ninguna dificultad, pues nos va a aparecer aquí traída la información de allá. Él la va a colocar en su respectivo puesto. Acuérdense siempre que cuando ustedes vean una fórmula, perdón, un número, y eso esté en color azul, siempre se trata de una fórmula. Siempre se trata de una fórmula. Entonces, tratar de no dañarlas. Donde esté en color negro, fórmula. Donde esté en color azul, es una variable para que nosotros escribamos. Eso es como la diferencia que yo tengo en dónde se mete la información. Bueno. Costos y gastos de trabajadores independientes. Recuerden que los empleados, o sea, lo que nosotros llamamos empleados de nómina, no tienen derecho a costos y gastos, Tienen derecho a ingresos no constitutivos y a deducciones y a rentas exentas. Hay que entenderlo de esa manera, porque normalmente uno encuentra clientes que le dicen, oiga, pero un momentico, yo pago el colegio de mis hijos tanto. Aquí hay un solo reconocimiento, que es la medicina prepagada, la deducción por intereses, el 50% de los gravámenes del famoso 4 por mil. O sea, es muy puntual las situaciones a los empleados. Entonces, con un trabajador de nómina, la situación está muy controlada, y la herramienta pues hace todos esos cálculos acá para que él pueda precisamente no cometer errores, ¿sí? Precisamente no cometer errores. Bueno, lo mismo estas rentas exentas imputables. Entonces él tiene todas sus fórmulas, des en cuenta que todo está en negro, porque él hace su cantidad de fórmulas pues para que liquide lo que le corresponde. ¿Mm? Bueno, luego en las rentas de capital. ¿Qué son las rentas de capital en términos sencillos? Pues los intereses, rendimientos financieros, básicamente, los intereses presuntos por préstamos de dineros a las sociedades. Mire, aquí está muy fácil, porque aquí aparece el porcentaje y aquí aparece la información de la contabilidad. Aquí aparece la información de la contabilidad. Entonces, cuando uno en una contabilidad está la cuenta 2355, hay que tener cuidado, hay que ir a la contabilidad y traer esa información, porque eso genera un ingreso presuntivo por préstamos, y aquí nos va a liquidar. Si en la realidad le están pagando a esa persona, pues uno coloca la información acá de lo que le retuvieron y de lo que se le pagó. Y él en forma automática, la herramienta en forma automática, pues le va a decir fácilmente, que efectivamente la diferencia, si le faltó y si sobró, pues va a tomar el total que le pagaron a la persona. Bueno, qué más situaciones hay de rentas de capital? La diferencia en cambio, ¿sí? Los arrendamientos de inmuebles, las regalías de derechos de autor, las regalías de derechos por explotación de propiedad intelectual. Esos son las rentas de capital. ¿Mm? También tiene sus ingresos no constitutivos y tiene también sus gastos. ¿Qué ha habido de raro acá? Yo trato de ponerle en un color diferente lo que cambió de un año a otro. Entonces, por ejemplo, ya no se somete, esos intereses que uno le paga, ya no se somete al componente inflacionario. Del año 2018 hacia atrás, durante muchísimos años, se le colocaba un porcentaje. Entonces, en este caso le puse el 100%, de manera que la cifra que yo coloque aquí, pues me la va a tomar en su totalidad. Bueno, aquí lo mismo, hay las famosas rentas líquidas pasivas de capital por empresas
empresas del exterior. Entonces ahí aparecerá todo el tema. Las rentas exentas y las rentas, las deducciones y las rentas exentas, todo eso está controlado por sus fórmulas y ahí es lo que se puede. Muy difícil que en un momento determinado uno tratemos de colocar algo que no se puede. Esta parte de costos y gastos procedentes, pues dice el artículo 107, pues que debe ser soportado. O sea, si yo me atrevo a colocar alguno de estos conceptos, mensajería, gastos de personal, impuestos prediales, seguros, industria y comercio, pues tengo que cumplir con lo que dice estos artículos, el artículo 107 y 115 y 115 raya 1. ¿Qué es ese artículo? Pues es simplemente que haya una relación de causalidad con el ingreso. Si no hay una relación de causalidad con el ingreso, podemos tener problemas. Podemos tener problemas en el momento que la DIAN me pida esos soportes. Entiendo que la DIAN cada día está afilando más sus baterías en contra, pues, de nosotros los contribuyentes. Bueno. Por aquí hablan de la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Yo la verdad no lo hago, yo la verdad no lo recomiendo, porque eso implica en un momento determinado que la declaración de renta va a quedar abierta a 6 años, 8 años, 12 años. Entonces yo la verdad nunca uso la compensación por pérdida de ejercicios anteriores. Habrá otro que lo haga, bueno, listo, perfecto. Cada uno mira a ver cómo le hace. En mi caso personal, yo siempre me olvido de esta parte, porque me parece que el tema uno no debe dar para que la declaración de renta esté abierta en términos de firmezas. Al contrario, si yo puedo meter a un beneficio de auditoría de 12 meses o de 6 meses, pues mucho mejor. Bueno, rentas no laborales. Aquí básicamente está todos los demás conceptos que no se pudieron meter en las otras cédulas. Venta de activos fijos menores de 2 años, venta de cultivos, indemnizaciones no laborales, que le incumplieron un contrato, entonces eso va en esta partecita, recompensas, dinero recibidos para campañas políticas, propiedad intelectual, franquicias, auxilios económicos del Estado, todo eso va en esta renta. Inclusive, como les decía, una persona que tiene una pequeña tienda y que no cumple con los 1.400, con los 145.000 VTs y que no tiene que hacer el formato 2517, pues yo puedo usar este formulario. ¿Sí? Y aquí como tal, mira, puedo tener derecho a mis devoluciones, rebajas y descuentos. Bueno, de igual manera está lo que no constituye renta, entonces también lo recibido por gananciales, de pronto eso es lo único extraño acá. Están los costos y deducciones procedentes, las deducciones de esa subcédula, digamos, las rentas exentas. Mire que le metieron alguna cosa nueva, las rentas exentas por indemnización de seguros de vida. Eso no estaba muy claro en la norma anterior, ahora sí lo trajeron. Vuelve y juega aquí las compensaciones, pero pues realmente no la recomiendo. Y al final, pues va a liquidar la renta basado en esta tabla, ¿sí? Aquí está el color azul y como tal su tabla va a estar ligada a eso. Aquí en las pensiones, entonces pues el color nos ayuda a identificar. Como para tratar de mirar de qué se trata acá todos estos cuadros. Esto es con lo que se liquida todas esas cédulas. Por eso, hacer una declaración de renta de una persona natural manualmente, muy complicado. Muy complicado y lo que se pretende precisamente es que en una herramienta pues no nos quede campo para pensar en otras cosas más importantes que en la liquidación como tal. Que si se puede, que si el 40%, que si el 25%, que no. Entonces, eso es como la idea precisamente de esta herramienta. Bueno, tenemos la renta de pensiones, que normalmente pues siguen en Colombia
con una renta exenta muy grande. Estamos hablando de unos 411 millones de pesos que una persona pensionada reciba. Entonces, pues, creo que muy poquitas personas en Colombia pagan renta por pensión. Pero aún así, pues, si supera los 411 millones de pesos, pues le tocará pagar impuesto. Bueno, vienen las rentas por dividendos y participaciones, donde básicamente tenemos varias subcédulas que son dividendos y participaciones del 2016 y anteriores, a diferencia de otra subcédula que son 2017 y siguientes, Entonces aquí pues están todas las diferentes opciones, si está acogida la empresa al régimen simple de tributación, si la empresa hizo mega inversiones porque está en el régimen ordinario, si no hizo mega inversiones, hay 4 opciones diferentes. Entonces simplemente el nombre de la empresa, el valor del ingreso y la retención que le practicaron y listo. Es saber cómo colocar en su respectivo puesto. Yo trato de lo importante colocarlo como en rojo para que nos ayude desde el punto de vista visual. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esta subcédula y esta? Año siguiente. Que depende de la clase de sociedad que le esté pagando. Esas dos divisiones, porque se liquida de forma diferente, como les mostraba acá en esta otra parte de la primera y la segunda subcédula. ¿Sí? Todos son con tablas diferentes. Bueno. Ya llegamos a la ganancia ocasional. En las ganancias ocasionales, pues lo que son loterías, rifas, apuestas similares, simple y llanamente es el 20%, simple y llanamente. Y aquí todo lo demás, incluido cuando yo tengo un activo fijo que tiene más de 2 años. Y como tal, lo que es venta de acciones y aportes que yo haya tenido mayores de 2 años. Donaciones, indemnizaciones por seguros de vida, como les estaba comentando, herencias, porción conyugal. Si alguien tiene un caso de esto, puntualmente me llama, yo le trato de ayudar cómo es el manejo de una porción conyugal. ¿Qué es una porción conyugal y qué no lo es? Porque es mucha teoría detrás de todas esas pequeñas palabras. Y como tal, pues las ganancias ocasionales que le pagaron a esa persona, y aquí tiene sus techos, de manera que él en forma automática pues va a hacer los cálculos de cada una de las diferentes situaciones. Es saber colocar en su respectivo puesto. Por ejemplo, una donación. Los primeros 78 millones de pesos no pagan impuesto de ganancia ocasional, pero de ahí para arriba sí. Entonces todo eso afortunadamente está organizadito para que uno coloque la información y él en forma automática pues nos haga todos esos cálculos. Ya llegamos a la liquidación privada. De pronto tenemos de eso el impuesto, los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior, las donaciones con el lleno de tales requisitos, otros descuentos, ahí están. Si uno quiere y pagó el impuesto de industria y comercio, pues el 100%, pero no lo tomará ya como una deducción. Bueno, y así sucesivamente. O sea, aquí está, me parece muy claro cada situación, solo es saber identificar y dónde podríamos tomarlo. Bueno, el cálculo de la renta presuntiva también lo hace en forma automática, a no ser que tenga de pronto los primeros 650 millones en el sector agropecuario, pues colocaremos ese valor en forma manual. O de pronto bienes afectados por fuerza mayor. Y en los ingresos, recordémonos que para liquidar la renta presuntiva siempre se le va a sumar los ingresos por los cuales yo desconté eso dentro de la liquidación. O sea, si yo tengo mi casa de vivienda, listo,
Entonces me la permite descontar, pero también tengo una habitación arrendada por ahí a no sé quién. Hay que tener ese ingreso por los arriendos para que sume dentro de eso. Bueno, de manera que también tiene todo el cálculo de lo que es el formulario frente a la renta presuntiva con las rentas exentas. Eso viene desde el año 2018 viene ese tratamiento. Bueno, ¿qué me interesa? Llegar acá, bueno, aquí también está el anticipo para el año siguiente, que también lo hace en forma automática. Y la conciliación patrimonial. Démonos cuenta, cuando yo les decía la importancia de colocar allá en la parte de arriba el valor del año anterior, es para que si yo tengo un inmueble, si yo tengo unas acciones y tomé el valor más alto, el valor de la valorización, aquí en forma automática me va a colocar el valor de esa diferencia, la justificación del incremento patrimonial, que puede ser por valorización de activos, que puede ser por valorización de las acciones, que puede ser por activos que yo haya normalizado, ¿cierto? Que puede ser por retiro parcial que yo estoy haciendo, de los cuales estoy pagando impuesto, que yo tengo mis ingresos, pero también tengo mis costos y deducciones, y me va a decir que mi renta líquida, o sea, aquí me va a totalizar cuál es la renta líquida susceptible de capitalizar, o sea, susceptible de que me ayude a justificar esta situación. Bueno, lo mismo las ganancias ocasionales a las cuales estoy pagando y mi parte no grabada. Y al final, pues va a traer el impuesto y yo voy a cuadrar el tema básicamente para que aquí me diga si tengo un descuadre o debo conseguir pasivos, porque eso está descuadrado patrimonialmente, ya trataremos de hacer un ejercicio, y si me está sobrando activos, tratar de que en un momento determinado, pues yo le coloco el valor siempre negativo, porque aquí es un menos impuesto, y él me va a decir que está cuadrado la información. Yo le recomiendo, fruto de la experiencia, no dejen a ras a una persona natural, traten de dejarle la capitalización de algún dinero. Les voy a poner un ejemplo. Una persona natural, un chico que tiene 18, 19 años, hasta inclusive persona natural que el papá le regaló unas acciones o le regaló la mitad de la casa, siempre hay que tener cuidado o tener en cuenta que la DIAN a los primeros 120 millones, 130 millones, la DIAN no le va a parar, no le va a poner problema. Entonces, una persona de esas puede arrancar con 130 millones de pesos y nunca, a ver, si es una persona de 18 años, 20 años que está estudiando, pues yo tengo que pensar que esa persona va a echar para arriba. Entonces, no tiene sentido que yo en la asesoría que también le estoy prestando a esa persona, le quite ese excedente, porque en últimas, la conciliación patrimonial es un tema matemático. Entonces, si yo veo que tiene 50 millones de pesos, pues yo lo que hago es dejarle lo que yo llamo un colchón. ¿Cómo así un colchón? Sí, una plata que está representado y que me puede servir a mí en el futuro. ¿Sí? Por eso le tengo aquí una línea de color. Yo en el futuro, por alguna circunstancia, yo puedo decir que esa persona tenía ese dinero por ahí y matemáticamente no voy a tener ningún problema y posiblemente me va a servir, con toda seguridad me va a servir. Entonces eso es lo que yo quiero. Vamos a ver el caso contrario. Una persona, mi papá, que tiene 92 años, pues mi papá ya no está en una etapa productiva, al contrario, mi papá ya prácticamente no tiene nada, prácticamente ya le dimos un tratamiento diferente, pues a él hay que bajarle el patrimonio poco a poco con los años. Pero una persona de 18 años, el tratamiento tributario y la asesoría que uno le pueda brindar no es el mismo que una persona de 90 años. Entonces uno tiene más o menos que saber
a quién le está haciendo la declaración de renta. Y si se trata de una persona joven, hay que tratar de subirle el patrimonio lo más que podamos. Porque vuelvo, insisto, la conciliación patrimonial es un tema matemático para poder justificar si podía tener ese incremento o no. Y yo no debo desaprovechar la oportunidad de cuando una persona empieza a que arranque con 120 millones de patrimonio. ¿Mm? Bueno, ahora voy a tratar de demostrarle algunos documentos, ¿sí? Que lo que hacemos es, oye, ¿qué es este papel? Ah, un certificado anual que me entrega Bancolombia, que la persona tiene 587 mil pesos. Entonces, fácilmente, pues yo voy. Ah, bueno, hagamos un ejercicio aquí para tratar de darle un poco de que la persona tenía, vamos a ponerle 500 millones de pesos de patrimonio bruto. Y pensemos que no tiene nada más, digamos que no es importante para el ejercicio. Entonces, insisto, yo lo primero que tengo que hacer es mirar que aquí la persona tenía, bueno, lo vamos haciendo conjunto por aquello de que es un ejercicio. Entonces, el año pasado, aquí, en este momento, esta persona tiene 587 mil pesos, ¿cierto? 587,634. Y le colocaré nombre de la entidad Bancolombia. Hay que tratar de escribirle todo, el número de la cuenta, entonces, de pronto, bueno, aquí está tapado el número de la cuenta, pues por aquello de que es información privada y no puedo irla mostrando a todos. Entonces, pues el número que sea, ¿sí? El número que sea, o los últimos 4 números, o cosas así, el NID, el concepto, entonces cuenta de ahorros. ¿Listo? Especificaciones, alguna situación que de pronto uno quiera. Y resulta que esa persona el año pasado tenía 145 mil pesos, ¿sí? Como para ir armando allá el ejercicio. Entonces yo tengo que, digamos, volverme experto en saber leer los documentos. Miren, por ejemplo, esto, base componente inflacionario, posiblemente porque es que este certificado originalmente era del 2018, pero si nos llega un certificado del 2019, ya no le podemos parar bolas a esta partecita. Por lo que yo les conté, esto no es aplicable para el 2019. Esto la norma lo quitó. ¿Qué quiere decir? Que se ganó 1.081 pesos y ya. Entonces, yo voy, o bien por acá, no sé si les había mostrado esto, que yo puedo ir a buscar las rentas de capital, en este caso, mira, y me digo que los intereses que me pagaron fue el banco tal, no sé qué, 1.081 pesos. Tratemos de no usar centavos, porque no vale la pena. 1.081 pesos, banco tal. Si hay retención, pues la tomaré. Bueno, aquí, por ejemplo, este extracto es de una persona que tiene básicamente $5,620 en el extranjero. Entonces, aquí colocaremos acá el nombre del banco, creo que es el Citi. Cuenta tal, ¿cuántos dólares? Entonces, 5,620, 5,620,86. Aquí sí toca, pues, con los centavos, ¿cierto? Con los centavos. Y de una vez yo lleno, es que él es de, no sé, de la Polinesia francesa. Es que eso es un activo. ¿Qué clase? Pues se supone que es movible, no es un activo fijo, es una cuenta de ahorros. Y aquí me quedará listo, como les mostraba inicialmente, la declaración. Mírenlo, acá ya me va a aparecer la información lista para yo colocar, para armar mi famoso 2010 en el momento que entre a la página de la DIAN y coloque la información. O sea, ya va a quedar absolutamente listo. Bueno, cierro en este archivo. Bueno,
regresamos a esta parte. Bueno, aquí está todo el detalle de esa cuenta. Posiblemente se ganó algo, pues toca tener cuidado, posiblemente se ganó algo. Mire, por ejemplo, este certificado de esta empresa. Aquí me está diciendo, uno se empieza a complicar la vida, se empieza a enredar. Aquí me está diciendo el valor contable, el valor fiscal por acción. Eso eso a mí no me sirve para nada. A mí me sirve mirar por cuánto declararon las acciones del año anterior, ¿cierto? Por cuánto, perdón, cuántas acciones tenía y por cuánto las declararon. Simple y llanamente. Sí me sirve para mí, para el tema que ya les expliqué de los dividendos. Sí me sirve estos dividendos decretados y me sirve estos dividendos pagados para colocarlo en su respectivo puesto, para colocarlo si son no gravables, si son gravables, etcétera. Particularmente, este fue un ejercicio que yo hice, que ellos cometieron el error y no decía aquí nada. Entonces eso implicaba, pues que eso es, inclusive creo que es de una sociedad, el manejo de que dijera no grabados o sí grabados era muy diferente. Entonces, yo tuve que hacerles cambiar este certificado y efectivamente leyeron la norma, se dieron cuenta que estaba mal el certificado y tocó que me lo mandaran nuevamente. Bueno, entonces es identificar, es entender qué es lo que dice este certificado y colocarlo. Vamos a mirar que se ganó estos 11 millones de pesos. En las personas naturales no son los dividendos decretados, ¿cierto? Dice la norma que como no está obligado a llevar contabilidad, son los dividendos pagados los que yo debo tener en cuenta. Entonces, si a mí me entregan ese certificado que se ganó 11 millones de pesos, pues yo voy aquí a la cédula de dividendos y participaciones y detecto, miro, a ver, me decía que eran del año 2018, entonces pues nada que ver con este 2016. ¿sí? Tendría que ver o bien en esta cédula o bien en esta cédula. Entonces, posiblemente yo tengo que llamar allá a la empresa y preguntar, oiga, ustedes son, uno supone que son del régimen ordinario, porque no podrían ser del régimen simple de tributación una empresa que uno más o menos conoce que es grande. Y resulta que yo debo decir que este régimen ordinario, toca preguntar si llevó a cabo mega inversiones o si no llevó a cabo mega inversiones. ¿Para qué? Para ubicarlo o bien acá, porque eso tiene su tratamiento tributario. Entonces esa sería como la dificultad. Oye, señor contador que expidió el certificado, ¿ustedes hicieron mega inversiones o no las hicieron? Depende de eso, yo lo voy a colocar acá, bueno, en estas 8 posibilidades. ¿Listo? Bueno, hablemos algo del impuesto predial. ¿sí? Hablemos algo del impuesto predial. Este es el valor del 2019, el que pagamos hace un año, en abril del año 2019, no el que acabamos de pagar, ojo, hay que tener cuidado. Entonces dice que fue 3.461 ese activo. Ese va a ser el valor por el cual yo declare, ¿sí? 3.461. Pues dejémoslo así. Eso puede darse, sí, claro que puede darse. Y entonces el año pasado habíamos dicho pues que estaba declarado por los mismos 70 millones de pesos, dado que, claro, pero me gustaría colocar un valor aquí un poco más alto para mirar ahora la conciliación. Sí, dejémoslo aquí con 346 millones, para que en la conciliación podamos ver ese efecto de estos 276 millones de pesos. Bueno, ¿serviría esto como gasto? Es la pregunta. ¿Serviría estos? Ay, perdón, yo estoy aquí un poco descuadrado, porque yo estoy tomando el gasto para el efecto del ejercicio, y es estos 476 millones de pesos. Qué pena, les pido
Les pido excusas. Se supone que este fue el impuesto que pagó. Pues 476,791. Acá. 476,791. 1, 2, 3. Ese es el valor. ¿Mm? Y 3.115.000. Entonces la pregunta es, ¿esa persona tendrá derecho a ese gasto? La respuesta es, depende. Depende. Si la persona tiene arrendado el inmueble, sí tiene derecho. Sí tiene derecho. ¿Dónde? Acá, impuesto predial. ¿Cuánto? 3.115.000. 3.115. 1, 2, 3. Listo. Si no tiene arrendado el inmueble, no se puede tomar. No se puede tomar. Si lo toma, pues le quedará una contingencia el día que la DIAN le pregunte por esos costos y gastos procedentes. Pero la condición es, sí, es que yo recibo ingresos por el arrendamiento de ese inmueble. Perfecto, no hay problema. ¿Listo? Bueno. Sigamos con otro ejercicio como para tratar de mirar un poco. Veíamos este vehículo que está declarado que está en el avalúo del ministerio, esto saca el Ministerio del Transporte, 28.600.000. No, me sirve para saber si la camioneta como tal, esa camioneta como tal, está todavía en propiedad del cliente. ¿Sí? Pero no me sirve para nada más, a excepción que yo esa camioneta la tenga arrendada en servicio y que yo terminé pagando los 441 y yo recibo producido de esa camioneta. En ese caso sí, listo, se vale. Mientras tanto, no, ese no es un gasto que tenga una relación de causalidad con la renta. Ese pago es impuesto. Y ya lo expliqué inicialmente, los vehículos se declaran por su costo, no por los 28.600.000. No, 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 no. No es cierto. Tiene que ser por el valor de compra. ¿Incluido el IVA? Sí, incluido el IVA. El valor total de la compra, porque en ese caso el IVA pues hace parte, como no es un responsable de IVA ni nada, ni cosas así, pues hará parte del valor de la compra. Bueno, ¿qué más documentos hay por acá? Un certificado anual, ¿sí?, de consumo e intereses. Consumo, ¿nos serviría el consumo para algo? Sí, ahorita les digo en dónde serviría el consumo. Pero aquí me están diciendo que pagó unos intereses corrientes, ¿sí?, de 326.000 pesos, que pagó unos cargos administrativos. Entonces lo mismo, si es una persona natural normalita, que no tiene un negocio, que no es independiente, pues esos 164 para mí no servirían. Posiblemente los intereses corrientes sí servirían. ¿En dónde? Bueno, depende, digamos, de la cédula, digamos, con las rentas de capital. Digamos, con las rentas de capital. Acá tenemos las rentas de capital. Y entonces, acá, la persona recibió por acá unos ingresos de intereses. Posiblemente fuera de esos 1.021 también recibió alguna cifra de pronto importante, ¿sí? Y como tal, tiene derecho a esos 326.000 pesos. ¿Dónde? Acá donde dijimos otros para obtener esta cédula. Y si no, usar cualquiera y cambiarle el nombre. 326 561. Listo. Bueno, ¿qué más hay por acá? Un certificado del BBVA que tiene el saldo al 2019. Aquí está el saldo al 2019 del pasivo, ¿cierto? Entonces, pues simplemente nos vamos para la sección de pasivos y vamos a decir que el señor debe 146,667. 667,879, algo así, no importa lo perfecto,
para aquí, para el ejercicio, ¿no? Eso no pasa nada. Bueno, aquí tienen, mire, intereses y VTs pagados. Pues en este caso de estos 17 millones de pesos, estos 17 millones de pesos nos podrían servir para rentas de trabajo, ¿sí? Nos podría servir para rentas de capital y nos podría servir para rentas no laborales. ¿Mm? Entonces habría que ubicar en cualquiera de las diferentes situaciones. Pero estas VTs, estos 17 millones sí son totalmente válidos. Bueno, este famoso formulario del 2019, pues prácticamente nos dice aquí toda la información, pero vale la pena este análisis. Mire, lo digo porque puntualmente yo conozco esta situación de esta persona. Entonces, él tiene una nómina, ¿sí? Entonces, realmente esto es nómina. ¿Mm? Y realmente le pagaron, fuera de la nómina, le pagaron estos 109 millones de pesos. ¿Mm? Y en este caso le hicieron las tarifas tradicionales. Y también sé que también le hicieron las tarifas del artículo 383. ¿Mm? Pero como les había comentado, como todo eso lo unieron, entonces, ¿cuál sería el tratamiento de esos 248? ¿Cuál sería el tratamiento de los 248? Pues aquí vendría 248. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Mm? Bueno, ¿cuál sería el tratamiento de los 109? Aquí sería en esta partecita que les comenté, serían los 109 millones. Eso con sus valores y todo menos centavos. Solo que lo estoy haciendo ahí un poco rápido para que alcancemos a ver varias cosas. Bueno, y los aportes a salud, los aportes a pensión, ¿sí? en su respectivo puesto. Los aportes a salud, 9,937. ¿Sí? Los aportes a pensión, 14,906. 906. Él es una de las personas que paga la máxima tarifa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo paga la máxima tarifa, uno se preocuparía por estos 109 para aportes? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una persona en Colombia no puede pagar más de la tarifa máxima. Entonces, para mí no tiene ningún problema preocuparnos por los 109. Pero si no es esa persona que estamos diciendo para el ejemplo y tiene unos ingresos por honorarios, comisiones, etcétera, lo que llamamos compensación de servicios personales, sí toca tener cuidado y posiblemente nuestra amiga UGPP nos va a venir a requerir que qué pasó con los aportes. En este caso puntual, sé que no es así porque yo conozco el caso. Y mira, tiene una retención de 81,565. 81,565. Yo debo escribir el valor completo, sino que aquí lo estoy haciendo de rapidez. De manera que la información de la persona pues va quedando organizadita, ya van saliendo la información del formulario, ya me va a decir si tiene derecho al beneficio de auditoría para el año entrante, si todavía estamos aquí con problemas para el año siguiente. Todo depende pues de que yo no le he llenado la información. Vamos a colocársela aquí para tratar de mirar que el año pasado pagó 15 millones de pesos. ¿Sí? Y sí, vean cómo cambia y ya se nos iluminaron estos tres verdes. Sí tiene derecho al beneficio de auditoría para el año 2019, sí lo adquirió y tiene derecho al beneficio de auditoría para el año entrante. Entonces, ya la cosa nos empieza a cambiar y ya el tema es un poquito más interesante. O sea, se ve la importancia de la herramienta. Bueno, aquí, ¿qué más tiene? Medicina prepagada. Entonces, por acá tenemos medicina prepagada. Aquí está, medicina prepagada. Entonces, tiene derecho por los hijos y por la esposa, ¿sí? Y por el titular. O sea, inicialmente tendría derecho por estos dos. Por otros, la norma realmente no lo dice.
Pues, ¿cuánto nos suma esto? Ponle que suma 14 millones de pesos. Solo hay a título de... ¿sí? Ahí nos hará el cálculo. Y si yo le digo, porque sé que es real, que esa persona tiene una dependiente que es una hija, y esa persona, yo le digo que sí, vea que inmediatamente en lugar de 23 millones de pesos, nos está liquidando 27. ¿Por qué? Porque automáticamente entra este descuento. Con solo decirle que sí, entra este descuento. Y inmediatamente pues ya la cosa se nos empieza a cambiar. Él también tiene intereses por préstamos, los 17 millones que vimos, ¿sí? Y mire, bajó a 16 millones. O sea, es un tema de que el hecho de colocar la cifra automáticamente nos va a hacer prácticamente todo y nos va a quedar tiempo para lo importante. Por ser tan importante, yo quiero llegar a esta parte. Por ser tan importante, yo quiero llegar a esta parte. ¿Qué pasa? Ustedes saben que nuestra amiga Diane nos dice cuántas consignaciones le hicieron a este personaje. Pues vamos a decir que en la vivienda, en la página de la DIAN, aparece que son 500 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, automáticamente me va a mostrar que es, bueno, y también los consumos con tarjeta de crédito. Ustedes den cuenta que normalmente aparece esa información. Entonces dice que consumió 105 millones de pesos con tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este momento esa persona tiene todavía, entradas por 402 millones de pesos y tiene consignaciones por 500. La persona está en problemas. ¿En qué sentido? Yo debo buscar de todas estas opciones, pues primero con el cliente analizar por qué, si se ganó 402, ¿por qué tiene 500 millones de pesos? Ese es el primer paso. La persona le dará algunas justificaciones. Si la cosa se pone muy complicada, pues uno le pide los 12 extractos, pues para mirar a ver qué fue lo que hizo y empezar a analizar. Por ejemplo, cuando un cónyuge le manda dinero para su manutención, estos conceptos que yo tengo acá son conceptos que he sacado de la experiencia. Los he tratado de documentar de acuerdo a los conceptos de la DIAN, y es válido que un cónyuge le mande dinero para su manutención al cónyuge, y por lo tanto estos conceptos no son ingresos. O por ejemplo, traslado entre la cuenta bancaria A a la cuenta bancaria B. Por ejemplo, en pagos de entidades del exterior que no constituyen ingreso de fuente nacional. Ingresos consignados en su cuenta bancaria para terceros, y que no incrementan su patrimonio. Hay que tener cuidado y ese día explicarle, mire, es que estos ingresos eran de mi suegro, mire, estos ingresos eran de mi papá. Y esos ingresos los tiene esa persona declarados allá. Yo le hice un favor. Hay que aconsejarles a los clientes que no hagan eso, pero sí se puede, en el peor de los casos. Y posiblemente pues va a estar la persona en problemas, pero es posible. Lo importante es que tenemos herramientas como esta, donde aparece precisamente todas esas posibilidades. Mire, viáticos consignados al trabajador, pero que no constituyen ingresos tales como viáticos ocasionales, viáticos permanentes para medio de transporte y gasto de representación del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto yo lo encontré porque soy el asesor de un sindicato bancario. En ese sindicato, la principal preocupación era esa. Entonces, ¿qué encontré como situación? Oye, contador, colega, mire, cuando usted vaya a hacer la exógena, por favor utilice el código 5055 del formato 1001 y utilice el 5056. Entonces, en ese momento, la persona con toda tranquilidad
como se usó esos conceptos, va a poder meter ese ingreso, porque son empleados bancarios que también el sindicato le da para que vaya a ejercer su actividad en otras ciudades o lo que sea. Bueno, otro, préstamos bancarios. Posiblemente a este susodicho cliente le prestaron, el banco le prestó 80 millones, pues todavía tenemos un problema de 17. Préstamos de particulares, desde que yo lo pueda aprobar, se puede. Disminución de una inversión por una liberación de un CDT. Yo tenía ese cliente tenía un CDT y fue y lo pasó pues del CDT a su cuenta bancaria. Entonces, miren todas las posibilidades. Ingresos para terceros para formalización de la inversión extranjera en compañías en proceso de constitución. Mire, literal, de la circular tal del Banco de la República. Entonces, me dice, mire, Douglas, lo que pasa es que a mí me entregaron una plata para que, a mí me entregaron 20 millones para que yo con esos 20 millones en Colombia compre unas acciones o funde una sociedad, constituya una sociedad, etcétera. ¿Sí ven? Entonces son cosas que yo he encontrado y que puedo perfectamente justificar desde el punto de vista. ¿Para qué? El día que la DIAN me mande un requerimiento precisamente porque no cuadró los ingresos con las consignaciones, yo haya hecho el trabajo. Esto hay que hacerlo antes de. Esto no se puede hacer después, porque si lo hacemos después vamos a tener problemas. Cuentas por cobrar que nos pagaron y estaban declarados en el año anterior. Nosotros contadores sabemos todo, entendemos perfectamente eso y es muy fácil entenderlo para nosotros que estamos acostumbrados a manejar cuentas por cobrar, etc. Retiro de pensiones y cuentas AFC con el lleno de los requisitos. ¿Por qué? Porque el parágrafo primero del artículo 126 dice, 26-1 dice que yo no debo incluir en la declaración de renta esa situación. Yo no debo incluir en la declaración de renta. Entonces, como yo no lo incluyo, pues debo de colocarlo acá para que me ayude a cuadrar la conciliación. Transferencia entre el mismo titular, yo tengo una platica en Miami. Bueno, yo no, el cliente tiene una platica en Miami y la trajo al país. Y la trajo al país, eso no es un ingreso, es una consignación. Entonces, mire, Douglas, fue que yo traje $10,000 que tenía ya. Ah, bueno, desde que me haya usado el código 5382 en el formulario 5 del Banco de la República, yo le pongo acá, eso no tiene ningún problema. ¿Sí? Pensemos que no fue un préstamo bancario, sino que fue que le dieron acá los 80 millones de pesos. Trajo los 80 millones de pesos. Y listo, cuadrada la situación, mire. Hicimos un trabajo muy importante que yo llamo conciliación de consignación. Regresemos acá para ver cómo anda la conciliación patrimonial. ¿Sí? Entonces nos vamos aquí al final de la herramienta, a la conciliación patrimonial, y supongamos que esto está listo. Mire, aquí ya trajo los consumos, ¿cierto? Con la tarjeta de crédito, porque esas compras con tarjeta de crédito, pues lo que hacen es disminuir su posibilidad de incrementar su patrimonio. ¿Sí? Aquí nos cogió de 70 millones que tenía declarado ese inmueble y lo subió a 473. Tiene 406 millones de pesos. De manera que en este momento podemos optar o bien por subir ese valor, ¿sí? Porque es que el señor tiene unos ingresos muy altos, entonces yo tengo que tener un poco de, bueno, oiga, ¿usted qué hace recibiendo? Tengo que tener un poco de olfato. Oiga, ¿usted qué hace recibiendo 300? Bueno, cuando yo quiera saber cuál es el valor total de los ingresos, aquí está, mire, recibiendo 400, que me resume todos los diferentes cédulas, recibiendo 402 millones, ¿y usted qué hace la plata? No, Douglas, es que yo la tengo por allá afuera, invertida en no sé qué, bueno, entonces yo digo, listo, yo tengo como llamo yo, un colchón para decir, listo, vamos a tratar, mire que tiene 716 millones de pesos. Yo no puedo, y lo digo porque he visto colegas que terminan embarrándola.
¿sí? He visto colegas que, lo dejan así y le mandan el patrimonio al piso al pobre contribuyente. Entonces le dejan 349 millones y no van más allá. ¿Qué pasa con esa platica? No, Douglas, sí, mire, es que tengo eso invertido por ahí, no sé dónde está. Pensemos que aquí tenía ese mismo colchón 379,855, ¿cierto? Y que esa situación inicialmente estaba cuadrada, acá. Inicialmente eso estaba cuadrado. Entonces yo digo, bueno, subamos el colchón a 450 millones de pesos. ¿Mm? Y vea que ya puedo decir, listo, usted logró capitalizar otra partecita y si ya quiero, puedo mandar esos 266 millones de pesos allá en la conciliación cuando me dice que puedo incrementar activos o incrementar mi consumo personal. Entonces, vengo aquí al final, ¿sí? Vengo aquí al final y resto ese valor. Mire, 266,045 como consumo personal, porque veo que el tipo, digamos y mire, todo me quedó cuadradito. Todo me quedó cuadradito. Entonces, de esa manera, perfectamente yo puedo hacer la declaración bien hecha, ¿sí? Al final, por acá, en este entregable, mire lo que nos arroja. Yo le puedo mandar al cliente este archivo, mire, un archivo bien hechecito. Todo esto lo pueden ustedes cambiar, ¿sí? Colocar su foto, colocar su información, todo eso es editable, eso no está protegido para que no se pueda cambiar, porque pues qué sentido tiene mandarle al cliente con mi foto, pues no. Entonces, miren, aquí está todo un anexo de 20 hojas, muy bien diseñado, muy bonito, que te sale automáticamente. Mire, aquí está el borrador, aquí está el análisis, ¿sí? Que si, bueno, esta porque lo imprimí antes para no demorarme, pero aquí le va a salir el análisis, aquí le va a salir las gráficas de los ingresos que tenga, del patrimonio que tenga, le va a salir este procedimiento donde va a aparecer todas las cédulas con sus ingresos, le va a aparecer la conciliación de las consignaciones y todo el anexo. Entonces, eso es un trabajo que uno le entrega al cliente de manera que el cliente va a quedar muy contento. Va a ser una cosa de altísimo nivel, no va a ser ahí un par de hojitas, sino una cosa que la persona que vea este trabajo dice, no, esto está muy bien hecho. Posiblemente el costeño que vea esto va a decir, uy, me encanta ese programa porque mire cómo tiene colores, ellos que son tan expresivos, pero yo lo que hago con los colores es ayudarme a entender toda esa locura que fuera en blanco y negro sería muy complicado. Bueno, y por último, pasémonos a lo que más nos interesa, a los honorarios. Pasémonos a lo que más nos interesa, lo que yo les digo, mire, esta declaración como precio sugerido por ingresos valdría 438,000 pesos. Por patrimonio valdría 438,000 pesos. Entonces, si yo a este cliente, con todos esos papeles, con todo ese análisis, este cliente ya me debo demorar 2, 3 horas, 4 horas, quiere decir que yo debería de cobrarle 878. Esto es una guía, no lo tomen como obligatorio, ¿no? Si ustedes quieren alterar esto y decir, no, yo quiero que sea el 7% o el 2% y que no sea entre el rango de no sé qué a no sé qué, cada uno hágalo como quiera y como mejor le parezca. Pero lo que yo no quiero es que regalen el trabajo. Lo que yo no quiero es que lleguemos a, al mercado a hacer una declaración por 50,000 pesos. No. Des en cuenta todo el trabajo que implica, todo el análisis que yo debo tener y hacerle para que hagamos una declaración por 50,000. Es preferible regalársela. Cuando yo tengo un cliente cansón, tacaño, porque esa es la palabra, que yo le cobro 878 y llora, le digo, mire, vamos a hacer una cosa, yo se la voy a regalar. O sea, yo veo que usted es tan pobre que se gana 420 millones, yo prefiero no regalársela y se la regalo.
antes que cobrarle 50.000 pesos. Eso es como el mensaje que yo les quiero decir. Por último, la idea es que esta herramienta yo le di el manejo, porque la verdad yo no tengo tiempo para venderla, para distribuirla, para que sí, que mándemela al correo, que no. Entonces, una empresa que se llama Uponware se va a encargar de la distribución, de la comercialización. No son precios grandes, al contrario, 100.000 pesos para poder hacer 10 declaraciones de renta. Me parece que por 10.000 pesos realmente son precios muy económicos. Entonces, doctora Estela, muchísimas gracias. ¿Por la nariz o por la boca? Por toda su colaboración. Con esto terminamos. Muchísimas gracias, doctor Douglas Espíndola, por este espacio que nos ha concedido. Antes de que todos los colegas de pronto se queden ahí un momentito mientras lo siguiente. Más allá de tener el día de hoy una entrega de temas técnicos relacionados con el impuesto de renta, hoy lo que queríamos en este espacio era que todos conocieran, bueno, claro que ya todos conocemos la dedicación que tiene Douglas con este tema de las herramientas, pero especialmente esta que sé que él le ha metido todo su tiempo, toda su energía para poder concederle a los colegas esta herramienta que seguramente va a ser de gran ayuda para todos. Así que ya saben, aquí algunos preguntan, doctor, que si la presentación, que si la herramienta, que cómo hace, ¿por qué no vuelve y nos explica cómo hace para que obtengan su herramienta y también su material de trabajo? Sí, doctora, la idea es que pues pedirle la colaboración a la doctora para que el video me lo haga llegar y yo lo pueda subir a YouTube, ¿cierto? Correcto. Y segundo, ahí les coloco el link donde vamos a publicarla, ¿sí? Esta es una entidad donde va a encargarse del manejo de la distribución, ¿sí? Entonces es muy fácil, simplemente es elmejorcontador.com, ¿sí? elmejorcontador.com. Perfecto. Listo. Entonces, todos estamos enterados que está disponible la herramienta. Yo con todo gusto le entregaré en su correo electrónico el video para que lo pueda descargar y, por supuesto, ya lo pueda subir a su plataforma en el YouTube y pueda los colegas tenerlo de manera más amigable. Entonces, agradezco muchísimo, quiero aprovechar la oportunidad que tengo para decirle a los colegas que este jueves estará nuestro amigo y colega Juan Fernando Mejía con un tema que tiene que ver con la contabilidad en las pequeñas empresas en una opción si se toman las NII para pymes o en la opción de las orientaciones técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, este es un tema que es diferente para los colegas que les encanten los temas contables. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Yo los espero de manera un poquito más amplia, ya desde el punto de vista técnico y formal del impuesto de renta. Nuestra invitación para el 24 y 25 de julio. Nos estará acompañando el doctor César Anzola y la doctora Lucero Telles Hernández por esa actividad sí tiene costo, es un aporte de 50.000 pesos que espero pues no es mucho, pero sé que les va a dejar a ustedes durante estas 9 horas de taller, pues les dará toda la parte formal del impuesto. Así que cordialmente invitados. Muchísimas gracias, doctor Douglas Espíndola. Muchísimas gracias a nuestros 714 participantes que asistieron el día de hoy a esta actividad. A todos y a cada uno por haber asistido a este espacio. Les deseo a todos una linda noche. Un abrazo fraterno. Muchas gracias. Claro que sí, doc. Hasta pronto entonces. Bueno, buena tarde. Gracias a todos.